Buenas tardes, mi nombre es César Agustín Ibarra Cuevas y yo voy a hablar acerca de la educación para la liberación de Paulo Freire. El propósito de este video es que podamos aprender un poco más acerca de la educación que planeaba Freire para las futuras generaciones, poder analizar el método psicosocial y poder analizar cómo es en la actualidad, cómo es considerado en la actualidad el método de Paulo Freire. Empecemos hablando de Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo brasileño, el cual tenía una concepción de la educación muy diferente a lo que había en ese momento. De esto hablaba Freire como que había una cultura del silencio. Y esta cultura del silencio venía directamente de la educación. ¿Por qué? Porque decía Freire que no teníamos un pensamiento crítico, que no reflexionábamos, solamente era una educación de alumno escuchar, maestro explicar el tema. No había un momento para que el alumno reflexionara, para que el maestro diera oportunidad a que los alumnos se dieran su punto de vista con respecto a algún tema, que los alumnos opinaran. Eso no era algo muy común en la educación de ese momento. Y por eso Freire inventó la educación del oprimido, la cual buscaba que los alumnos empezaran a desarrollar ese pensamiento crítico, que empezaran a cuestionarse las cosas, que no solamente se quedaran con lo que vieran en la escuela. Entonces, Freire también buscaba hacer como un movimiento revolucionario, por así decirlo. ¿Por qué? Porque él quería que dejáramos de seguir solamente a un jefe, a un patrón, como lo menciona él en su libro. ¿Y de qué manera lo hacíamos? Ponernos a pensar, nosotros también tener una idea, nuestra propia, tener conciencia, no solamente seguir las órdenes de alguien. Era muy parecido a un movimiento anárquico. Bueno, entonces ahora pasaré a hablar acerca del método psicosocial. Freire hablaba acerca de que no solamente nos decían qué hacer por medio de la educación, sino que había ocasiones que en ciertos pueblos que simplemente no había educación, estaba erradicada, por así decirlo. Entonces Freire decía que normalmente donde ocurre esto es en lugares como granjas, en zonas muy poco pobladas, o sea, regularmente campesinos, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Freire? Freire busca un método por el cual él pueda educar a esos alumnos a que ya no sean analfabetos, porque había gente que no sabían hablar el idioma. Entonces, Freire inventó un método en el cual la gente empezó a hablar en tan solo 6 semanas. ¿Cómo lo hacía? Bueno, Freire utilizaba un método en el cual reunía a la gente en grupos y los llamaba centros de cultura. ¿Qué hacían en estos centros de cultura? En estos centros de cultura la gente se ponía no solo buscaba Freire que aprendieran a hablar, que aprendieran a escribir, que aprendieran a leer. No, también buscaba que la gente pudiera desarrollar un pensamiento crítico. ¿Cómo hacía esto? Empezando a hablar acerca de temas como por ejemplo el capitalismo, del nacionalismo, problemas políticos, más que nada. Y a partir de eso, la gente empezaba a cuestionarse cosas, empezaba a participar, y es lo que buscaba él con su método psicosocial. Bueno, ya que hemos visto lo que él tenía pensado como educación, voy a dar una reflexión acerca de cómo es que actualmente se ve esa educación. Freire fue un revolucionario, fue una persona que tenía un pensamiento único. Era una persona que buscaba que la gente no se quedara en una zona de confort, no solamente pensara en vivir al día a día, no, él quería
que la gente se cuestionara las cosas, que tuvieran pensamiento filosófico. Pero, analizando sus métodos y la manera en la que él pensaba, esto se queda prácticamente solamente como un discurso político, porque el método de educación que él buscaba era algo en ese momento muy poco impensado, un poquito muy difícil de realizarse. Entonces, normalmente se quedó solamente como un discurso político. Entonces no se pudo llegar a desarrollar de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera correcta, no se llegó a redoblar al 100%. Pero yo siento que últimamente se ha llegado a desarrollar un pensamiento crítico sobre las cosas más grandes, debido a la globalización de un montón de cosas, de la oportunidad de poder llegar a mejores medios de comunicación, de tener la oportunidad de no solamente tener el medio de comunicación de la televisión o la tele pública, sino también tener medios como el internet, o tener medios como, pues sí, ¿no? Como el internet, que es el más grande y que da la oportunidad de brindar diferentes puntos de vista, que da la oportunidad de reflexionar, como se hace normalmente en las facultades últimamente, que buscamos, que los maestros buscan un pensamiento, que sus alumnos desarrollen un pensamiento crítico, que razonen las cosas, que cuando lean un libro lo piensen y que recapaciten acerca de esos temas. Es lo que buscaba Freire. Y yo sinceramente creo que actualmente se ha logrado, o al menos en gran parte. Bueno, eso es todo por mi parte, les agradezco mucho su tiempo y espero que les haya gustado y que también les haya aprendido algo. Muchísimas gracias.